Este sábado y de manera sorpresiva, la presidenta chilena Michelle Bachelet visitó a Valentina, la adolescente de 14 años que pedía a la presidenta la autorización para recibir una inyección que la hiciera dormir para siempre y así terminar su lucha contra la fibrosis quística. Y que en verdad yo quiero que venga la presidenta, que se haga presente, porque son 14 años de lucha. Y no es tan solo yo, sino que son mis amigos, los demás con fibrosis quística, que a veces pueden estar peor que yo. Entonces solamente necesito hablar con ellos. Mensaje captado en exclusiva para Ahora Noticias y que la mañana de este sábado tuvo respuesta. La presidenta Michelle Bachelet junto a la ministra de Salud visitaron a Valentina Moureira. La mandataria retrasó sus actividades en el evento de alto nivel de ONU Mujeres para reunirse por cerca de 70 minutos con la adolescente de 14 años que pedía ser dormida para siempre. Sin presencia de los medios y con solo un registro fotográfico, el gesto de la mandataria habría dado a Valentina fuerzas para seguir luchando. Quiero darle las gracias a la presidenta porque hoy se hizo presente. Gracias también a toda la gente, a todas las personas del mundo que me han apoyado, me han escrito mensajes. No lo he podido responder todo porque son muchos. Y nada, pues que me sigan apoyando. Yo conversé con la presidenta y bueno, estamos en contacto con ella. O sea, agradecerle a todo el mundo. Y nada, pues que gracias por el apoyo, gracias a la presidenta. Durante la semana, esta joven melipillana sorprendía al país y al mundo. Soy Valentina Moureira, tengo 14 años, sufro de fibrosis quística. Solicito hablar urgente con la presidenta porque estoy cansada de vivir con esta enfermedad. Y ella me puede autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre. En Chile, un adolescente de 14 años grabó un video en el que le pide a la presidenta Michelle Bachelet que le dé la orden para que pueda dormir para siempre. La chiquita se llama Valentina, sufre de fibrosis quística, una enfermedad hereditaria. A pesar que su mensaje sonó fuerte en distintos rincones del planeta, el gobierno le dijo que no era posible. Sin embargo, durante la visita de la presidenta, le dieron muy buenas noticias. Es un legado que quiere dejar ella. Le pidió a la presidenta que quiere hacer una película porque la experiencia de la Valentina la lleva a ella, lo que pasó, lo que vivió. Y ella tiene 14 años, pero vio muchas cosas. La presidenta le comprometió a traerse una grabadora para que vaya grabando todo y se haga. Se va a hacer una maratón más grande del mundo para el 12 de octubre. Maratón que su padre busca concretar desde hace 15 años para sensibilizar al mundo entero sobre la importancia que tiene hoy la donación de órganos. Regalo que podría recibir Valentina para realizar el triple trasplante que necesita, siempre y cuando logre subir 7 kilos para ser intervenida. Desde el gobierno prefirieron mantener en privado los temas tratados en la reunión. Bueno, ustedes saben que yo estuve presente en la reunión, pero se trató de una reunión privada entre la paciente con el papá y la presidenta, en la cual mi participación fue para apoyar en todo lo que nos compete como Ministerio de Salud. Ahora el gobierno busca dar celeridad a la tramitación del proyecto de ley Ricarte Soto para que, tal como pide Valentina, se pueda ayudar a muchos niños enfermos a no pasar por la lucha que día a día vive esta valiente pequeña. Durante el 26 aniversario de las revueltas del Caracazo, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció una serie de medidas para los ciudadanos estadounidenses que quieran visitar Venezuela, entre ellas el establecimiento de un sistema de visado obligatorio. En una escalada de la confrontación del chavismo con Estados Unidos, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció que los estadounidenses que viajen a Venezuela deberán contar con visa y advirtió que no será para todos. Una lista antiterrorista que va a ser encabezada por George W. Bush, Dick Cheney, el jefe de la CIA George Tenet, el congresista ultraderechista Bob Menéndez, por Marco Rubio, por la loba Ileana Ros-Lehtinen, por Mario Díaz Balar, no podrán ingresar a Venezuela por terroristas. ¡Fuera de aquí, terroristas! Afirmó que la medida busca proteger a su país, ya que, según él, tomó la decisión tras la captura de un piloto estadounidense sospechado de realizar actividades encubiertas de espionaje.
Los estadounidenses deberán pagar sus visas en dólares y al mismo precio que los venezolanos pagan al solicitar el visado para Estados Unidos. Cientos de personas de toda la región noreste de República Dominicana se dieron cita en las ciudades de Montecristi y Badallavón para disfrutar del carnaval más violento de ese país, donde el látigo es el elemento que domina en esta fiesta. César Montesinos de Noticias SIN nos cuenta más. El carnaval de Montecristi y Dajabón, el más aguerrido de todos los carnavales que se celebran en nuestro país y también en las islas caribeñas, considerado por algunos como violento, rudo y voraz. Sin embargo, para la gran mayoría de estos ciudadanos de las provincias Montecristi y Dajabón, es una gran tradición desde hace años. Según expresaron algunos de los que han participado en los últimos días en estos carnavales, comenzaron desde su niñez y se mantienen todavía participando del carnaval de Montecristi y Dajabón, conocido como los enfrentamientos de toros y civiles. Esto es un deporte que nada más lo hagamos nosotros. Nadie nos puede imitar porque no está impuesto a esto. Desde pequeño uno está viendo ahí, uno se mete y le gusta esto, una tradición. Cooperemos todos para que el carnaval cada año sea más vistoso, más lujoso y por lo tanto más turistas vengan a visitar. Los toros, hombres que se disfrazan con un traje especial acorazado para aguantar los golpes emitidos por el fuete y la rabiza. Sin embargo, otros que están luchando contra ellos en esta lucha campal que se da en las principales calles de Montecristi y Dajabón, casi sin protección, son los civiles. César Montesinos, Noticias SIN. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. En breve. El ministro Paul Cruz recordó al padre de la patria dominicana con su lema Dios, Patria y Libertad. El músico Cat Stevens protagonizó uno de sus mejores conciertos en Viña del Mar 2015.